Bien, en primer término, estábamos migrando de un sistema a otro. Y la realidad es que hicimos un cambio sin ninguna política de comunicación interna. Había mucho ruido en la comunicación, se utilizaba el correo como lo que hoy es el WhatsApp, que tampoco se estaban obedeciendo reglas básicas de gramática, ¿no? Recordarás que tuvimos por ahí unos casos muy específicos de personas que estaban a menos de un metro entre sí e intercambiaban una guerra de correos. Llegamos a poner en el comedor tabloides recordando las reglas. Bien, bienvenidos a Axiometa. Me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Anaí Zárate y el día de hoy queremos contarles un poco de un tema que nos parece totalmente relevante para cada día de trabajo, nuestro correo electrónico y la gestión que tiene que ver el estrés que nos genera ver nuestras bandejas y un poco un caso que tuvimos con un cliente. De hecho, fue el primer cliente que tuve la oportunidad de atender y justamente quiero compartirles la historia. El invitado que tengo en esta sesión es David Díaz. Él es actualmente consultor en materia de seguridad, se desempeña como instructor independiente, es catedrático de diversas universidades a nivel licenciatura y maestría. Y bueno, tiene amplia experiencia en empresas de comercio exterior y estuvo mucho tiempo también a cargo de esta gestión tan valiosa que es la capacitación dentro de un equipo de recursos humanos, ¿no? Y ahí nos conocimos, David, ¿no? Es correcto, Anaí. Fue un gusto recibirte para desarrollar ese proyecto tan importante que fue el correo efectivo. Y es un Muy gusto bien, estar aquí ahorita en tu sala. Felicidades. muchísimas gracias, David. Pues cuéntanos un poco, ¿cuál es el problema que ustedes tenían en ese entonces en términos de la comunicación por correo, ¿no? Bien, en primer término, estábamos migrando de un sistema a otro, que era de mensajería instantánea entre nosotros, eh, y había otro sistema aparte para comunicación con los clientes. Entonces entró un nuevo sistema de correo, y la realidad es que hicimos un cambio sin ninguna política de comunicación interna entre nosotros ni con los clientes. No había una matriz de qué temas abordar, cuáles no y a quiénes le correspondían. Había mucho ruido en la comunicación, se utilizaba el correo como lo que hoy es el WhatsApp. Literal, eran tiras de conversaciones. Había correos que eran casi de 2 hojas, este, muy largos, y no era el problema el contenido, porque era un buen contenido, sino el contexto de que estábamos en una empresa de logística donde, como en toda empresa, el tiempo es oro, ¿no? Pero aquí el tiempo va ligado a cuestiones de autoridades, cuestiones de la cadena de suministros, cuestiones ajenas a nosotros como el estado del tiempo que también afectaban la operación. Entonces el tiempo se volvía bastante crítico, y ponerse a leer un correo de 2 hojas casi era como que imposible. Entonces teníamos una situación tanto de fondo como de forma. De fondo en el contenido que se estaba llevando en los correos, y de forma porque tampoco se estaban obedeciendo reglas básicas de gramática, ¿no? Eh, Cosas que, como bien decías, en el tiempo de maestro es común en los chicos. Bueno, eso lo veíamos a nivel empresarial. Entonces, esa era la situación real de fondo y de forma en el estilo de comunicación dentro de lo que era el correo interno, y que el mismo se utilizaba como correo para comunicación con clientes e inclusive autoridades. Eran tres campos a trabajar, lo que eran entre nosotros, con los clientes y con las autoridades. Esa era la Sí, situación. que esa es en sí la esencia también de un medio, ¿no? Entender como cuáles son los destinatarios de información, qué relevancia tiene y un poco entender qué sí se puede decir, qué no se puede decir y qué otros medios hay para que la comunicación vaya fluyendo de mejor manera, ¿no?
O ya tenemos Sí, la mensajería instantánea, casi todos hemos utilizado un Teams o hemos utilizado alguna otra plataforma similar, y aún así el correo sigue siendo el rey, ¿no? Aún así el correo sigue siendo el que dicta la agenda, el que dicta los pendientes, en el que tenemos la información más importante. Y entonces, ¿cómo esto, se genera un cambio en la cultura? Porque al final había que llevar a la empresa a definir cosas, a implementar cosas ya con una implementación previa también, pero con un enfoque distinto, ¿no? Encontrando como el valor y la forma de, entusiasmar a todos los colaboradores a utilizar estas nuevas formas de comunicación y a mejorar un poco en la estructura de sus mensajes, ¿no? ¿Cómo se logró esto? bien, había varias líneas. Insisto, lo dividimos aquí en dos formas, en dos campos. Lo que era la forma y el fondo. Y establezco esta diferencia porque cuando hablamos del fondo es qué intención lleva tu correo. Y en los vicios de comunicación que teníamos en ese entonces, era que el correo, lejos de utilizarse para intercambiar información valiosa, entregar algunos eh, archivos, se estaba utilizando con otros fines. Y un tanto a veces hasta acusatorios, ¿no? Así como que dejo aquí plasmado que te dije que tenías que apartarme la sala y no lo hiciste, ¿no? Entonces había muchísimos vicios en ese sentido, que era el clima laboral reflejado en el correo. Creo que es la mejor manera de decirlo. Reflejábamos el clima laboral de la empresa a través de la redacción, alejándonos del sentido que tenía, que era intercambio de información. Entonces, tenemos serios problemas de fondo eh, para el uso del correo. Eh, otra situación que teníamos con la forma es que no teníamos una regla de etiqueta. Y recordarás esa contribución tan valiosa que nos hiciste de una etiqueta. Eh, qué cosas decir, cómo decirlas, eh, cuándo no utilizar el correo, es decir, no lo utilices como el chat, mejor levanta el teléfono y háblale a la persona, ¿no? Recordarás que tuvimos por ahí unos casos muy específicos de personas que estaban a menos de un metro entre sí e intercambiaban una guerra de correos, que era que no te quiero hablar y entonces utilizo el correo, ¿no? Y saturábamos en esa situación a los jefes con correos entre sus gentes, ¿no? Porque en todo en copia al jefe, en copia al jefe, en copia al jefe. Entonces teníamos gerentes con 15, 20 personas a su cargo y tan solo al día, recordarás que teníamos un director que decía que recibía casi los 600 correos diarios y que de esos 600 correos, más del 50% eran, entérate de lo que está pasando, ¿no? Entonces decía él, bueno, tenemos que empezar a hacer una matriz de comunicación, qué cosas vamos a abordar por el correo, qué cosas no vamos a abordar por el correo, si son cuestiones de dejar constancia de ciertas situaciones, pues mejor nos hacemos una junta y vemos de qué manera podemos mejorar la comunicación, ¿no? Si se trata de algo de debatir, de cuestionar, pues también son las juntas, no utilizas el correo para debatir, ¿no? Entonces se empezó a establecer primero las cosas de fondo antes de llegar a la forma. ¿Para qué se me va a servir y para qué no me va a servir? Esos correos eternos, cadenas, que hoy son comunes en un Twitter o cosas de esas, bueno, se estaban reflejando acá, ¿no? Como dejar todo un historial. Luego pasamos a la parte de la impresión, recordarás que qué vamos a imprimir y qué no, qué es lo que se va a poner en los expedientes, porque también teníamos ese problema de fondo de utilizar los correos como una forma de dejar constancia del sí te lo dije. Entonces, bueno, una vez establecido, en primer término, las políticas de comunicación, vino la parte de lo que es la netiqueta, que recordarás que ahí nos pusiste algunas directrices, porque eso es importante decirlo, ¿no? No puedes decirle a la persona cómo va a redactar cada uno de los correos que va a hacer, eso es imposible, pero sí establecer políticas de comunicación, qué es lo que sí, qué es lo que no, y cuáles van a ser las pautas a seguir en esa etiqueta que se creó y que, bueno, fue la base. De ahí, la siguiente etapa
fue la implementación. Y aquí lo importante que se hizo en esta empresa es que esto venía desde Dirección General. El involucramiento de Dirección General fue totalmente esencial porque vino en cascada. Primero fue los cursos a nivel dirección, como una forma de que ellos bajaran también esas políticas. ¿Sabes qué? A partir de ese día, ya no me pongas en copia si le estás diciendo a fulanito, ya te entregué tales documentos. Al final, haz una minuta, hagan una junta en lugar de estar intercambiando opiniones por correo, hagan una junta y establezcan ahí una minuta, una hoja de trabajo y se acabó, ¿no? Entonces, el primer término para la implementación fue que se involucró la alta dirección. De ahí vino a nivel gerencial, que fue lo que llamábamos ahí, recordar las etapas de familias, familia 1, familia 2, etcétera, ¿no? Y de ahí la parte, diría la maestra Connie, la parte de los guerreros, ¿no? Todo lo que fue la parte administrativa, la parte operativa, tener esos cursos con ellos fue la primera parte. Un ejercicio básico que se hizo fue ahí, redáctame un correo. Otro ejercicio fue ponle voz a los correos, que fue, creo que todo fue muy bueno, pero eso fue una aportación muy brillante que nos hiciste grabar los correos. Aquí lo que nos gustó a nosotros como empresa fue que pues no conocías todas las personas que estaban redactando, pero fue el acento correcto. Lo cual nos llevaba a una de las reflexiones en el curso que no solamente la palabra daña, sino también la redacción causa un efecto emocional, ¿no? Y teníamos mucho ruido en la comunicación en ese estilo, en esta empresa. Entonces, fue muy importante escuchar los correos a voz ajena y aunque no decían nombre porque se guardó esa parte de la discreción, inclusive se cambiaron los nombres, sí, pues era inevitable que, fulano, ¿no? O fulana, ¿no? Y nos cayeron mucho los 20 con esos audios, porque dijimos, sí es cierto, así me escucho, o así se escucha, y se enfatizaba que los que habían grabado eso fueron personas totalmente ajenas a la empresa. Entonces, entre tantos puntos positivos que tuvo esta implementación, en lo personal yo considero a través de lo que percibí en los cursos que eso tuvo un buen impacto, el que escucharan las redacciones. Entonces, Sí, ajá, dime. perdóname, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque esa parte me parece mucho parte de la esencia de lo que estamos proponiendo ahora con Axiometa, ¿no? Eh, una primer parte esencial del correo es entender para qué está en la empresa, ¿no? ¿Cuál es su propósito en la empresa? ¿Por qué la empresa lo ocupa? Más allá de que sea un recurso que está disponible y que todos tenemos que tener, ¿no? ¿Qué propósitos o qué fines están establecidos que la empresa se apoya del correo como justamente medio para lograrlo, ¿no? Y la otra Correcto. parte es que también, pues, este medio convive en una cultura que ya existe, ¿no? Y estos mensajes, si bien, como bien decías, reflejaban un poco el clima laboral, también era importante entender que de ese clima el resultado es un poco la comunicación que estamos haciendo todos, ¿no? Entonces, no Sí, podíamos como responsabilizar a una persona, pero sí identificar comportamientos que no estaban apoyando a que esta comunicación fluyera y que todos pudiéramos decir, alguna vez yo fui esa persona, ¿no? Alguna vez yo lo hice o alguna vez lo leí y entonces reflexiono y empiezo a entender que necesito formas diferentes de hacerlo, ¿no? Y ahí es donde entraba la propuesta de la netiqueta, ¿no? Que en ujú, términos básicos es como cuáles van a ser las reglas de cortesía básica, de profesionalismo, de comunicación, que están alineadas a la cultura que la empresa promueve, a los valores que la empresa tiene, ¿no? A la trayectoria, al prestigio, a la identidad, y que pueden convivir muy bien, porque también lo importante es que las personas no empiecen a sentir que son otras al momento de redactar, sino que desde los mismos elementos que ellos tienen pueden lograr mejoras significativas e incluso, justamente una comunicación efectiva, ¿no? Por eso le pusimos así correo efectivo,
que lo que buscábamos era que todos sintieran esa sensación de logro al final, al entrar en esta dinámica de comunicación, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Ahora, no nada más se trata de, y no fue así, de que nada más te doy un curso y se acabó, ¿no? Eh, no, no. La implementación, su primera etapa fue, bueno, pues lo que hiciste tú, ¿no? Lo que nos apoyaste en la investigación de qué es lo que sucedía, definir las formas y fondos, hacer la propuesta. Vino el curso, pero después vino estas auditorías de correo, de, a ver, mándame el primer correo que recibiste hoy. Así aleatoriamente lo hacíamos, ¿no? Mándame un correo. Oye, el primero que esté en tu bandeja, sin seleccionar, el primero que te mándamelo, ¿no? Y se hacían los análisis, ¿no? A ver si se cumplían con las reglas de la etiqueta, tan solo con el buenos días, ¿no? Eh, yo recuerdo que era lo primero que se revisaba, ¿no? Que si se ponía el asunto, que si ponías algo para cuando lo querías, eh, que hubiera cosas concretas dentro del correo, ¿no? Que se estaba dirigiendo a un cliente, que se estaba dirigiendo alguna autoridad, o algún prestador de servicio, etcétera, etcétera, ¿no? Había ya como un esquema, teníamos ya un esquema de me presento, te digo qué es lo que está pasando, qué es lo que necesito y para cuándo lo necesito, ¿no? Entonces ya había una estructura y se hacían esas auditorías a correos de manera aleatoria y se informaba a la persona si cumplía o no cumplía con las reglas y políticas que había establecido la empresa. Obviamente, pues toda esta implementación, pues sí fue desde que se inició el proyecto hasta que se terminó, fue más de un año aproximadamente. Este, Digo, para un volumen de personas que eran, en diferentes ciudades, pues sí era un trabajo bastante eh, arduo, abarcar a todas las personas y hacer estas auditorías y luego hacer los informes y mostrar los avances que voy a decir, a lo que voy, hacer un cambio de cultura en la redacción no es de un día para otro y no es un trabajo de un curso. El curso es el inicio, el banderazo de las acciones que se van a tomar, porque ahí tienes que hacer los reforzamientos. Recuerdo que también hubo reforzamientos. Y ya más allá de que se terminó la implementación y se habían hecho las auditorías, todavía el siguiente año y un año más hubo refuerzos y luego esto formó parte ya de lo que era la inducción a la empresa. Es decir, entraba alguien nuevo y sabes qué parte existe una etiqueta y esta es la información, se le daba el extracto que se hizo como un manual, como parte de la inducción de la persona para que cuando entrara ya supiera que se hacían estas acciones, ¿no? Es decir, antes de que empieces tú como nuevo a redactar, ya conoces las políticas de la empresa. Muy bien, David. Y en este proceso, obviamente, había que hacerlo, pues eso, con mucho cuidado, ¿no? Porque estábamos buscando justamente que no chocara con la dinámica. La empresa, de todos modos, tenía que seguir operando, Sí, ¿no? Tenía que seguir trabajando, las cosas tienen que seguir su ritmo y nosotros tenemos que, seguir entrando, ¿no? Y si bien, como lo dices, no se trata solamente de un curso, sí, fue como la primera parte de el despertar un poquito, ¿no? sí, Creo que necesito apoyo en estas cosas, ¿no? Y luego gradualmente que esos apoyos se fueran presentando en tu trayecto dentro de la empresa, ¿no? Y dependiendo del nivel que tienes, ¿no? Si eres jefe, que sepas qué puedes pedir, qué no puedes pedir y que tu gente lo tenga claro y no tenga miedo de nada, ¿no? Que entienda que así es y que esa es la forma de trabajar natural. Después, si tú participas específicamente con ciertos públicos, ¿no? ¿Qué cosas tienes que cuidar de tus clientes internos o de tus clientes externos en tu sí, comunicación por correo? La forma en que es así es un poco como estandarizada, como los valores de la empresa llevados al correo en la netiqueta que Virginia Chea la propone ya, y que simplemente lo que hicimos fue justamente a afinarla, ¿no? A esta cultura de la empresa.
también hicimos algunas otras cosas, un poco divertidas, ¿no? Pusimos un semáforo, por ejemplo, ¿no? Para saber qué correos ya no más, ¿no? Correcto. Y las personas recuerdo que ponían ahí, como, les pusimos un semáforo para que pusieran en rojo así de estos ya no más, ¿no? Y un Sí, poco que todos se motivaran. Me gustaría que nos contaras un poco estas anécdotas, ¿no? El tema de que hicimos las grabaciones de ciertos correos a manera de comercial y se escuchaban de repente por la oficina, ¿no? sí, es que Este, para hacer un cambio de cultura, insisto, no es solamente un curso, ¿no? Eh, fueron varias herramientas, inclusive hasta gráficas, llegamos a poner en el comedor, tabloides, recordando las reglas de la etiqueta, es decir, ibas a comer y tenías ahí junto al refri, junto al micro, el tabloide de las reglas de la etiqueta, ¿no? Ibas a una sala de juntas, ahí te encontrabas las reglas de la etiqueta. Ibas a la cafetería, ahí estaban las reglas de la etiqueta, ¿no? Esa fue una de las campañas. Independientemente de eso, también entraba un audio de manera periódica. Fueron, fueron creo que 4 o 5 diferentes, porque las íbamos cambiando periódicamente, ¿no? Recordando que existe una etiqueta, recordando que existen unas políticas de esto. Habían los mensajes también del mismo correo, donde se les mandaban los recordatorios. Entonces, fue ir fijando en la mente de los empleados que ya había una regla de la etiqueta, ¿no? Esa fue una campaña auditiva, fue una campaña visual, fue a través de las auditorías, sí, inclusive hicimos una cápsula navideña, ¿no? Recuerdo que se atravesaba por ahí la ujú, Navidad y se escuchaban los sonidos ahí de la Navidad y ya venía el mensaje de la etiqueta. O sea, fue toda una intervención en muchos sentidos, visual, auditiva, sí, fue bastante fuerte una campaña. Yo agrego aquí, aparte de curso, aparte de auditoría, campañas visuales y auditivas, que fueron las que se implementaron, ¿no? Esta parte de los audios fue sumamente divertido cuando escuchábamos cómo se leían las voces de los correos. Eh, y muchos no podían evitarlo, es fulano, y es perengano, ¿no? Y es fulano, y es perengano, ¿no? Obviamente nosotros no se los decíamos porque pues era parte de la dinámica, ¿no? Pero sí, fue un impacto muy fuerte y positivo, por supuesto. Me parece interesante, que resaltes estas estrategias, porque no sol aquí se aplicaron propiamente en el término del correo, ¿no? Pero creo que estamos, cerrando ya el primer mes, a lo mejor todavía en febrero muchas empresas pueden estar en proceso de implementar cosas o traen cosas arrastrando y no saben qué hacer o creemos que ya todo es mandar otro correo o, toda la comunicación ya, gráfica que de alguna manera llega a estar saturada, ¿no? Entonces, podemos hacer algún otro tipo de recursos creativos en donde las personas, a través de diferentes canales, ¿no? De la parte visual, la parte gráfica, la parte sensorial, puedan justamente conectar con el proceso, ¿no? Entender que toda implementación, todo proceso de transformación, pues, lleva etapas, pero bueno, siempre es importante conocer cómo lo hicieron otros, que ese era el motivo de que pudieras compartir como esta experiencia. Y bueno, las mejoras, me gustaría un poco, compartir, ¿no?, los efectos posteriores, porque obviamente, pues, fue casi un año de implementación, pero bueno, había que seguir midiendo y entiendo que ya hoy es pues, parte de la dinámica de la empresa, ¿no?, al grado de que ya está desde la inducción, tú sabes cuáles son los protocolos que vas a seguir o no. Las mejoras que ustedes lograron percibir, posterior a la implementación, ¿no? Bien, la primera fue, que yo considero es importante, se logró evitar el rechazo por parte de algunos remitentes hacia otros remitentes. Creo que ese fue uno de los primeros factores positivos que tuvimos, porque efectivamente uno se hace fama en el correo.
y ya no estoy hablando de la voz, estoy hablando del escrito que se convierte en voz, ¿no? Entonces, el primer impacto positivo que notamos fue que las personas empezaron a abrir y leer los correos con la confianza de que ahora sí ya no vienen con esa carga negativa, porque ya no está permitida en la etiqueta. Ya no va a ser el correo de 20 hojas que me tengo que leer. Ya sé que el correo no lo voy a utilizar como un arma acusatoria, porque también ya está restringido ese uso. Primer efecto positivo, confianza en el correo. ¿Ok? Ese es el primero. Parte de lo que se manejó en esta campaña de correo efectivo también tenía que ver con el uso de ciertas reglas básicas de gramática, el uso de los signos, las separaciones, y eso también fue algo que empezamos a ver cuando empezamos a hacer las auditorías, mucho mejor en eso. Los jefes, los directores empezaron a descansar, ya no tengo N cantidad de correos para enterarme de que fulano no le entregó la pluma a Perengano. Entonces hubo una disminución importantísima en el tráfico de correos. Cuando en lugar de estar debatiendo cosas a través del correo, los jefes, todo lo que es la división que llamamos ahí de familia 2 de gerentes, de encargados, de supervisores, todos los que tenían gente a cargo, cuando dijimos, ¿sabes qué? Ya no me hagas un correo tipo foro, junta a tu gente, expones los cambios que van a hacer en cuanto a simplificación de pasos en un proceso, en cuanto a la disminución de tiempos de operación, etc., una junta y una minuta. Entonces también empezaron a disminuir todo ese tipo de correos. La comunicación empezó a fluir, empezamos a darnos cuenta que no nada más era el correo la única forma de comunicación. Hubo otras acciones por ahí que se tomaron de integración también para evitar esos ruiditos que había interpersonales, y esa fue otra mejora. Si yo lo quiero resumir, gráficamente, palpablemente, disminuyó la cantidad de correos al implementar esas acciones. Ese fue un primer impacto positivo. Y eso nos lo reportó Sistemas, que era el que llevaba el control de tantos correos, ¿no? Bueno, se disminuyó la cantidad de correos. Los jefes empezaron a tener mayor tiempo para administrarse, despegarse un poco de la computadora en la parte de correos para centrarse en la parte de tráfico y todo lo que involucraba esta empresa en el área de logística, ¿no? Entonces, tiempo disponible. Es decir, ya no llego y me encuentro 200 correos acusatorios o de constancias, o no, ya no me encuentro eso, ¿no? Entonces, eso hizo que la operación fluyera más. Ese fue un impacto positivo. ¿Qué otro impacto positivo tuvimos ya a nivel operativos y a nivel administrativos? Bajó mucho la tensión, hubo más confianza. Tuvimos algunos comentarios de personas que decían, es que a mí me da pena ponerle que quiero esto para dentro de una semana. Y lo había, ¿no? Y entonces ahí la persona, no, pues que ya le mandé el correo y no me ha contestado. Y le voy a mandar otro, le voy a mandar, esperando que la persona se decidiera cuándo. Entonces, cuando empezamos a estructurar los correos, expon qué es lo que necesitas y para cuándo lo necesitas, y da un plazo o déjalo sujeto a negociación, hubo mayor fluidez en la comunicación interna entre los empleados. Y creo que ahí Hacia, también, perdón, una parte importante era también, y tienes otras formas de dar seguimiento, y tienes otras formas de estar en contacto, y tienes otras formas de hacer canales de comunicación y de mantenerte cercano a tus compañeros, de tal manera que no tengas que depender de la evidencia del correo para tener la certeza de que están colaborando, ¿no? es correcto. Sí, definitivamente. El impacto positivo principal, gráficamente así palpable, que el sistema nos dijo, ya bajó la cantidad de correos. Dos, los jefes, ya me puedo centrar más en mi trabajo y no estar leyendo 1000 correos de constancias o acusatorios, etc. Obviamente, cuando a los
gerentes y mandos medios les baja la cantidad de correos, pues hacia arriba a nivel dirección también baja la cantidad de correos en copia y cosas de estas, ¿no? Entonces, sí se notó una disminución en la cantidad de correos, el uso de otros canales de comunicación como fueron las juntas, o el levantar el teléfono y hablarle a la persona, o darme media vuelta y voltearme. Inclusive hasta le decíamos, oye, te sirve de ejercicio, ¿no? Párate, Ujú. ve a saludar a la persona, ¿no? En lugar de un frío correo que a veces es, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, ya no se utilizó o dejó de utilizarse el correo para estar evidenciando el clima laboral. Entonces, por supuesto que hubo diversos tipos de beneficios, y que obviamente a nivel global de empresa, pues también eso habla de que hacia nuestros clientes hubo un reflejo en la comunicación. Ya no se les ponía en copia a ellos en todo, no, 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 no. O sea, la comunicación se dividió entre lo que es lo interno y lo que es hacia nuestros clientes. Entonces sí hubo bastante mejora. Si esto me dices, ¿cómo se capitaliza esto? Hablando de un ROI, de la, de la capacitación, pues en ahorros eh, de, derivados de pérdidas de tiempo en la operación. Ya me puedo centrar más en mi trabajo, me vuelvo más productivo. Entonces, la productividad fue un beneficio también derivado de implementar políticas de comunicación dentro de la empresa a través de este medio que es el correo efectivo. Muchas gracias, David. Bien, pues, tenemos un regalo especial por este periodo de lanzamiento. Justamente vamos a estar compartiendo las principales reglas de netiqueta que, em, hemos visto que funcionan independientemente de la empresa en la que estés, las que siguen vigentes, porque a lo mejor la pandemia migramos un poco de los correos a las llamadas, ¿no? Pero creo que el fondo es el mismo, ¿no? Queríamos de alguna manera, evidenciar otras cosas y nos estábamos perdiendo en cuál es el propósito real de para qué nos comunicamos, qué estamos logrando, qué estamos buscando y justamente, eh, queremos, compartir estas reglas. Obviamente es un proceso de cambio, ¿verdad? Pero creemos que una primera etapa es que si tú tienes esta información y la encuentras de valor y la puedes compartir con tu equipo, pues adelante. Entonces, aquí abajo va a haber una liga en donde vamos a pedirles sus datos para poderles mandar esta clase gratuita, en donde van a poder revisar las principales reglas de etiqueta y las prácticas que nos hacen justamente llegar a abrir nuestra bandeja y no decir: "Oh, Dios, no puedo con un correo más", sino decir: "Bien, tengo claro en qué voy, qué clientes son, cuáles son mis prioridades", y que la bandeja no se vuelva mi lista de tareas, ¿no? O que no se vuelva justamente mi agenda de pendientes, ¿no? Sino justamente vuelva a ser este medio, por el cual me apoyo a la consecución de mis procesos. Y bueno, estas charlas las vamos a seguir teniendo, vamos a seguir invitando a David, claro, y ahora quisiéramos que nos compartiera toda su experiencia, porque David estuvo ¿cuántos años a cargo de un área de capacitación corporativa? Fueron casi los 12 años. Sí, 12 años. eran 600 personas divididas en 6 unidades de negocio, 5 en México y una que tenía 2 divisiones en el lado de Estados Unidos. Okey. Bien, entonces, pues, ahí hay muchos proyectos, muchos temas, y sobre todo, si tú en este momento estás a cargo de un área de capacitación, tú que nos estás escuchando, persona que está aquí en Axiometa, y quieres justamente conocer cómo le hicimos para algunas cosas, ¿no? Su servidora también estuvo 7 años gestionando, dentro de un equipo de RH el área de capacitación corporativa y también participando en diversas consultorías con proyectos de capacitación. Entonces, queremos ahora compartirles esa experiencia y, pues nada, seguir, presentándoles opciones en las cuales, centrándonos en lo valioso que podemos, aportar o que hemos hecho desde nuestra vida laboral,
pues nada, ser inspiración, ser espacio de compartir. Queremos presentarnos como eso, como personas que trabajamos y que estamos aquí tratando de pues dejar esto, el legado que podamos, ¿no? Te agradezco mucho, David. Hombre, gustazo en saludarte, Nay. Feliz de verte, feliz de conocerte, Igualmente. de compartir, y gracias a todos por estar aquí y llegar hasta el final de este episodio. Les recuerdo, está disponible nuestra clase gratuita de Netiqueta y, pues, nos seguiremos viendo en otra emisión de Acción Meta. Gracias a todos.